En esta temporada nosotros estamos hablando sobre este regalo inesperado. Y en nuestra propia vida, ¿cuántos de nosotros, no un regalo, pero hemos vivido situaciones que son inesperadas? Que tal vez tú llegaste con cierta expectativa y no se cumplió. O que tú en tu mente lo habías pensado, que si tú hacías esto iba a salir de lo acá, y tú estás ahí, pero resulta que la verdad es que nada salió como lo habías pensado, como lo habías planificado. Y pues nosotros tenemos que ser muy conscientes. Me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es muy transparente. Durante toda la palabra de Dios vemos la realidad de los hijos de Dios y también la manifestación de Dios a nosotros. En la palabra de Dios tú y yo podemos ver cómo desde el comienzo de la creación el propósito principal es la manifestación de Jesús. Desde el inicio hasta el fin, desde el primer capítulo en Génesis hasta el último capítulo en Apocalipsis, la manifestación de Jesús, pero no maquillada, no envuelta en una caja de regalo bonito, sino respetando la cruda realidad de lo que ocurría. Alguna vez en una película, no sé por qué, pero alguien dijo, ay, leí la Biblia y hay peores historias que las de mi vida. Y es que es verdad, así es la Biblia. Así es nuestro Dios, es un Dios transparente, que no se maquilla de una forma bonita, y aunque en realidad no sea eso, se muestra así. Y pues la historia de la Navidad, aunque nosotros la vemos como una historia increíble, yo quiero que en esta mañana, y durante este mes lo hemos hecho, pero que en esta mañana tú y yo nos pongamos a ver la historia de la Navidad. Porque definitivamente fue una historia inesperada la forma en que ocurrió. Durante muchos años, siglos, el pueblo de Israel estaba esperando un Salvador. Estaba esperando al sucesor de David. Y si tú lo recuerdas, David era un hombre de guerra, pero también era un hombre sensible. Pero definitivamente era el hombre en el cual Israel había puesto su esperanza, y muchas profecías decían, y se cumplió así, que de su simiente, de su genealogía vendría el Salvador. Y fue así. Pero lo inesperado fue, y como yo te digo, yo quiero que te pongas en los zapatos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando llega Jesús, esperaban a un hombre que viniera como un libertador, que viniera a hacer guerra, que viniera a defenderlos con armamento bélico incluso, que viniera en un caballo de guerra y se armara la guerra aquí, y el pueblo de Israel podría ser liberado, podría ser libre, disfrutar de su terreno. Y pues lo que ellos recibieron fue todo lo contrario. Si tú te pones a ver los detalles, entra este Jesús que les viene a anunciar un evangelio de paz. Y es más, que nos llama a nosotros a ser pacificadores. Esperaban a un hombre que viniera a comandar un ejército para liberarlos de la opresión del Imperio Romano, pero recibieron a un hombre que trajo paz. Es más, ni siquiera entró en un caballo, entró en un burrito. Inesperado. Esperaban una situación diferente, y por eso yo creo que es importante que tú y yo entendamos cómo ellos, en el momento que ocurre esto, les choca un poco. Como lo dije hace 2 semanas, ¿por qué si la primera semana recibieron a Jesús con palmas, con hojas y con vítores, a la semana siguiente prefirieron a Barrabás? Porque no estaba de acuerdo a los parámetros que ellos esperaban, porque no estaban de acuerdo a lo que ellos habían planificado. Y ahora yo lo pongo esto en nuestro día a día. Una vez más te pregunto, ¿cuántos de nosotros a veces planificamos cosas y no vemos que salen como esperábamos? ¿Cuántos de nosotros esperamos que algo llegue de cierta forma, en esta manera, que venga el Señor bajo un ángel o envíe a alguien y te hable, y resulta que aparentemente no es lo que tú y yo esperábamos?
O tal vez planificas algo y tú piensas que va a salir de esta forma o de esta otra. O tú has vivido años haciendo algo y resulta que en el momento en donde decides recibir lo que has estado trabajando, cultivando, preparando, resulta que no es lo que tú esperabas. Pero en medio de eso hemos visto la mano de Dios. Y sabes que en el nacimiento de Jesús se presenta así. Se presenta como un plan inesperado. Volvamos a la escena en donde está este muchacho José con su esposa, otra muchacha María, que se piensa que tienen unos 14, 15 años, estos jóvenes. José decide quedarse con su esposa, la cual estaba embarazada, que por revelación de un ángel, él decide quedarse con ella. Pero no era así como él lo había planificado. La palabra de Dios en Lucas capítulo 2 nos dice cómo él era un hombre de buen corazón y que por amor a ella había decidido separarse de ella en secreto. Viene el ángel del Señor, como lo hemos visto en semanas atrás y en los otros evangelios, y el ángel le dice, no, el hijo que ella va a concebir es el Espíritu Santo, y él decide quedarse con ella, pero definitivamente ese no era el plan que él había tenido. Tal vez su plan era tener un noviazgo entre ellos dos y cuando llegue la fecha, tener sus propios hijos y no los hijos del Espíritu Santo. Y tal vez te suena un poco irrespetuoso, pero la realidad es esa. Los planes de José no estaban saliendo como él esperaba. Para aumentar los males, Lucas capítulo 2 nos habla que justo cuando en esta temporada donde María ya estaba por terminar su embarazo, por decirlo así, se manda un edicto en donde se va a hacer un censo. Y tal vez el día de hoy, si tú has estado en un censo, van a tu casa y en tu casa te cuentan, pero en este caso no. Tú tenías que ir, en este caso José, al lugar, a su ciudad de nacimiento. Imagínate una vez más, trasladarte con una mujer embarazada. ¡Wow! Yo me acuerdo en mis últimas semanas de embarazo no me podía ni sentar, ni acostar, peor caminar. Y me decían, caminen, yo no. Pero si tú te pones a ver, yo me puse a ver anoche el mapa, en estos días el mapa del GPS, y cuánto se hace de aquí, de Galilea a Nazaret. Pero antes de decirte eso, quiero ver esto como un respaldo en la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 4 al 5, para que lo podamos leer. Como José era ascendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a su prometida, quien estaba embarazada. Entonces aquí está esta persona, José, ¿no es cierto? Y ahora sí, como te digo, después de leer el pasaje, yo me puse a mirar en el GPS y si tú ves en el GPS, te dice que son como unos 37 minutos el día de hoy en un carro rentado, porque me puse a averiguar más. Sí. Dice, ok, si tú rentas un carro allá el día de hoy, se demoran 37 minutos. Pero generalmente la gente va en un transporte público que dura 45 minutos. Pero caminando el día de hoy y sin parar son 7 horas. ¿Estaría en tus planes llevar a tu esposa joven embarazada, caminar por el desierto 7 horas? Y 7 horas si vamos a la rápida. Imagínate que por más que hicieran, caminaban 3 horas. Los historiadores y los que conocen dicen que más o menos ellos se demoraron 6 días. Yo no creo que José habría planificado eso, si él hubiera podido hacerlo. Pero así fue. Y quiero pintarte la historia tal cual él, no quiero que te me deprimas, pero esa es la historia de la Navidad. Una historia en donde se esperaba al Salvador del mundo. Y lo recibimos, pero no hubo un lugar que lo pudiera hospedar. No creo que José hubiera planificado eso. Pero luego, saliendo al frente de esta situación, José encuentra un pesebre y su niño, el que se le encargó, porque él sabía que él estaba encargado de esa criatura, el hijo de María, nace en un pesebre.
Y también nosotros a veces vemos románticamente el pesebre, pero si nos colocamos en un pesebre, es un lugar donde los animales comen, donde hay paja, heno, que no es tan suave. Y una vez más, yo no sé ustedes, pero cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo quería tela hipoalergénica, que no le tocara su pielcita. No sé, los que somos papás. Y si tú eres joven ahora, cuando tengas hijos va a ser lo mismo. Imagínate a tu hijo en ese lugar donde tal vez olía definitivamente a animales, que definitivamente, una vez más, no era lo planeado. No era lo que él había pensado. Yo creo que tampoco era lo que María había pensado, pero era lo que Dios había determinado. Y una vez más, iglesia, te repito, sin crear un ambiente negativo, pero ese fue el lugar en donde nuestro Salvador vino a llegar, donde el Salvador del mundo. Y definitivamente, te repito, no creo que respondía a los planes de la pareja joven. Proverbios 16:13 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y aquí viene otra pregunta. ¿A qué éxito se refería el Señor? ¿Será que los conceptos de éxito de Dios son diferentes a los nuestros? ¿Será que tenemos que reflexionar más en relación al éxito? Porque definitivamente para muchos de nosotros el éxito es que nuestro hijo nazca en uno de los mejores hospitales, envuelto en seda, pero incluso nació envuelto en retazos. ¿Cuál es el concepto de éxito para Dios? ¿Será que el concepto de Dios es diferente al mío y al tuyo? Porque sabes que a veces sí empezamos a pensar que el éxito es una casa, que el éxito es un carro, que el éxito es un lugar, que el éxito es cierta ropa, que el éxito es una alfombra de gala. Pero parece que para el Señor el éxito no es eso. Y es ahí donde nace nuestro Dios, este regalo inesperado, que aún siendo Dios, no tomó esa posición de Dios como algo a que aferrarse, sino que lo dejó todo y vino a vivir aquí, a tomar una posición de siervo. Por ti y por mí. Pero además ir a la cruz y morir como en ese tiempo morían los criminales. ¿Cuál es nuestro concepto de éxito? ¿Será que tenemos que alinear nuestro concepto de éxito con el concepto de éxito de Dios? Porque si una vez más, iglesia, nosotros regresamos a reflexionar sobre este humilde nacimiento. Yo no sé si ustedes han visto esta serie, pero hay una serie que se llama Una serie de eventos desafortunados. No sé si la han visto. Una serie de eventos desafortunados. Ese podría ser el título de la Navidad de Jesús y de José. Censo, llega, está todo lleno, no hay posada. ¿Dónde nace el niño? En un pesebre, en un lugar de heno. No había con qué cobijarlo, ok, con retazos. Es más, esa iba a ser la señal. Cuando los pastores llegarían ahí, reconocerían que ese es el niño porque estaba envuelto en retazos. ¿Qué es el éxito, iglesia? ¿Cuál es tu concepto de éxito? ¿Será que el concepto de éxito es diferente una vez más al que tú y yo tanto anhelamos? ¿Será que el concepto de éxito del Señor es un concepto de humildad, de agradecimiento y felicidad en toda circunstancia? No sé, esa te la dejo. Pero definitivamente en esta temporada de Navidad, tú y yo tenemos que reevaluar nuestros conceptos. Reevaluar nuestros conceptos de éxitos, porque resulta que tenemos que reconocer que a veces el éxito se convierte en nuestro Dios
Y ya no adoramos a un Dios humilde, sino a un Dios por el cual vamos a lograr cosas. Vamos a buscar a un Dios por el cual vamos a obtener beneficios. Y definitivamente, iglesia, yo creo que Dios nos bendice abundantemente. Que Él fue el que pagó el sacrificio. Que el día de hoy nosotros no tenemos que vivir el sacrificio que Él hizo, porque Él ya lo hizo por nosotros. Entonces será tal vez que tú y yo debemos una vez más reevaluar el precioso sacrificio de Jesús en la cruz. Y no solamente en la cruz, sino desde su humilde nacimiento. Creo que ese es el concepto de Navidad, iglesia. Un concepto donde tú y yo valoramos lo mucho o lo poco que tenemos y somos agradecidos. Porque a veces la Navidad es una época de depresión, de tristeza, porque nos enfocamos en nuestras faltas, en nuestras necesidades, en nuestro concepto de éxito, cuando tal vez debemos simplemente dar gracias y gloria a Dios por lo que ya tenemos. Amén. Cuán bendecidos somos. Cuán bendecidos somos. Levanten la mano si alguien aquí, uno de sus hijos nació en un pesebre. Somos bendecidos. Y el día viernes en la oración nosotros orábamos por las familias que están llegando a Minnesota. Y que ¿sabes qué? Lamentablemente a veces no tienen un lugar para estar y están en un refugio. Tú y yo somos bendecidos. Tú y yo somos bendecidos. Y sabes que a veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para que valoremos lo que ya tenemos. Y podría escuchar las palabras del Señor que le dijo cuando contó la parábola del siervo fiel. Bien, buen siervo fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La Navidad, iglesia, es un nacimiento. Es un nacimiento en donde el protagonista fue un niño que nació en un lugar humilde dentro de un hogar con padres adolescentes. Parece una de nuestras historias de América Latina. Pero ese fue nuestro Salvador. Y Él viene para darnos esperanza, iglesia. Y te puedo hablar de la Biblia de muchas historias, de muchos protagonistas. Tenemos a los reyes magos, que la Biblia dice que son los sabios del oriente. Tenemos lógicamente a José, a María. Tenemos al niño, tenemos a los pastores, hasta tenemos a las ovejitas, tenemos todo eso. Pero yo también quiero avanzar en esta palabra del Señor para ti en esa mañana. Y quiero resaltar a dos personajes que no son muy protagónicos, pero que son parte de la Navidad también. Y estos dos personajes son Simeón y Ana. No sé si has escuchado de Simeón y Ana. Nace Jesús, van los sabios de Oriente, van los pastores, van los sabios de Oriente, pero 40 días después del nacimiento de Jesús están ahí Ana y Simeón. Y quiero enfocarme también en Ana y Simeón y en su historia de la Navidad para ellos. Y quiero que vayamos, por favor, a Lucas, capítulo 2, porque si tú estás tomando apuntes, yo te animo que en casa puedas leer todo el capítulo 2 de Lucas. Yo estoy saltando versículos. Y aquí está en Lucas capítulo 2, del 25 al 38, tengo la historia de Simeón. Te cuento un poco del trasfondo. Aquí ya habían pasado 40 días más o menos y Jesús tenía que ser presentado, como era la costumbre, y así como nosotros vamos a hacer ahorita el 12 de enero, donde vamos a presentar a niños. Entonces aquí Jesús, sus padres lo llevan al templo, un bebé recién nacido, y cuando llegan al templo se encuentran con ese personaje dentro del templo, con un sacerdote que se llamaba Simeón. Y dice así: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel.
El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación. Aquí está Simeón. Voy a hacer una pausa ahí. Un sacerdote que llega, recibe a Jesús en sus brazos. Y definitivamente yo creo, estoy segura, los teólogos lo dicen, por eso estoy segura, que él reconoció la pobreza y la humildad de sus padres. Porque la ofrenda que él da, unas tórtolas, era la ofrenda más barata, más baja que se podía pagar. Pero él reconoce el propósito de este niño y da una profecía que te animo que en casa puedas leer. Una vez más, iglesia, en esta profecía aquí, se dice que él va a traer libertad y todo eso, pero también se profetiza que una lanza atravesará su costado. Y aquí está Simeón, y yo quiero que tú y yo nos enfoquemos en este Simeón que no se habla mucho, que también es uno de los protagonistas de la Navidad. Y está él aquí, este sacerdote, que lo que el Señor le había dicho, que era el propósito de su vida, era ver a su Salvador con sus ojos. Y en ese momento se estaba cumpliendo el propósito por cual había estado años esperando. Pero además tenemos otro personaje más adelante en Lucas 2, 36 al 37. Y dice que en el templo, mientras ocurría lo de Simeón, José, María y Jesús, estaba Ana. Y era una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Una vez más, 2 personajes a los cuales tenían un propósito: conocer al Salvador. Y lo conocieron. Pero recién se estaba cumpliendo el propósito en su vida. Ahora ellos venían y compartían con lo demás. Había llegado el propósito para su vida. Simeón significa obediente y que escucha. Ana significa amable, alguien que da. Dicen que Ana probablemente tenía unos 105 años cuando habló sobre Jesús. Se casó aproximadamente a los 14, vivió con su esposo, como dice aquí este pasaje, 7 años, y ya habían pasado 84 años de ella viviendo en el templo, entonces se piensa que tenía como unos 105 años. Simeón, por su parte, en cambio, es posible que también fuera bastante mayor. Si eso es realmente el caso, tendría muchos más años que Ana. Y una vez más, la cruda realidad de la palabra de Dios. Su propósito cumplido cuando tenían muchos años, cuando ya eran ancianos. Y la historia nos ha hablado de mucha gente que, ¿sabes qué? Estamos a una edad joven y todavía no encontramos el propósito. Y nos frustramos. Y nos rendimos. Y cuando llega. Y aquí yo tengo estos otros 2 personajes de la historia de Navidad que nos animan a no perder la esperanza y a esperar en el tiempo del Señor. Tal vez quiero hablar a los jóvenes y jovencitas, porque yo también, Dios mío, ¿qué hora llega? Tenía 15 años. Y sabes qué, vivimos desesperados, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora llega? Pero aquí está Ana y Simeón, que nos dan también un ejemplo de que los tiempos del Señor tal vez no son los mejores, pero son los perfectos. Son los adecuados. Y yo sé que es difícil decir amén.
Yo sé que es difícil decir amén cuando tú llevas tiempo orando porque ese propósito se cumple en ti y todavía no llega. Pero ¿sabes qué? Es plan de Dios. Y no te estoy hablando para que, bueno, te resignes y te quedes. No, yo veo aquí a Ana que se mantenía haciendo su propósito. Ese era su propósito. Yo no te digo que tú vengas y te pases metido aquí a nuestra iglesia. Pero ese era el propósito de Ana mientras esperaba que llegara el Mesías. Ahora hablamos sobre el éxito, pero ahora hablamos sobre propósito. Tal vez conoces tu propósito. Difícil responder esa pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Pero mientras lo tengo claro, iglesia, espero haciendo. Espero confiando. Espero obrando. Hasta que, al igual que Simeón, podamos decir, por fin he visto a mi Salvador. Y prácticamente él dice, ahora puedo morir en paz. ¿Cómo estamos, iglesia, en esta época? Tal vez muchos de nosotros nos sentimos frustrados porque ese propósito que queremos no llega. Y ¿sabes qué? Ese no es el problema. El problema es que nos enfocamos tanto en el propósito que no disfrutamos el proceso. Que no disfrutamos el caminar hacia lo que Dios nos quiere llevar. Así que segunda cosa que yo te animo, iglesia. Disfruta el ahora. Agradece lo que estás viviendo. Santiago nos dice, ¿no?, que todas las pruebas podamos alegrarnos. Qué bonito se lee. Pero ese es el punto, iglesia. Aquí tenemos a Simón y a Ana, que la verdad es que si tú analizas su éxito es frustrante, porque tenían 105 años y recién estaban viendo su propósito. Y definitivamente yo creo que no es así el día de hoy. Primero porque la expectativa de vida es más corta, así que si no llega a tu propósito te mueres antes. Pero tú y yo estamos en diferentes situaciones en este momento. ¿Cómo estamos viviendo esas situaciones? No te desanimes, iglesia. Ánimo. Tal vez esta Navidad tú puedes decir, lo que pasa es que mi familia está allá y yo estoy acá. Y sí, es verdad, nos enfocamos en nuestra familia que está lejos, pero disfruta lo que tienes acá. Y otras situaciones que tal vez aún no han llegado, pero sabes que una vez más, por pensar en lo que esperamos, no disfrutamos lo que ya tenemos. Y definitivamente el propósito de Dios se atrasa. Isaías 40:31 nos dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Amén. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Iglesia, esta palabra es para ti. Oro en el nombre de Jesús porque podemos encontrar nuevas fuerzas en el Señor, no en el plan, no en mi concepto de éxito, no en si ya cumplí o no el propósito, sino en el caminar mientras llego a la meta. En el caminar mientras llego a la meta. Me encanta una frase que nosotros decimos aquí en la viña, que esa frase dice, agradecidos, pero no satisfechos. Estamos agradecidos con Dios, pero anhelamos más de su presencia. Y yo te animo, iglesia, agradecido con lo que ya tienes, pero anhelantes de lo que Dios tiene para tu vida, anhelantes de lo bueno, lo nuevo que Dios tiene para ti, anhelantes y disfrutando lo que ya tenemos. Porque es verdad, como la semana pasada Antoine predicaba y nos decía que a veces, como decía, el pasto del vecino se ve más verde. Siempre el pasto de enfrente se ve más verde. Y lo peor es que yo tengo un vecino que lo tiene hermoso. No, la vaca del vecino se ve más gorda.
Pero mi vecino, Dios mío, el Señor pasa en ese jardín. Por eso el mío está marchito. Pero, iglesia, en esta Navidad, que nada te quite el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que sí, es verdad, hay situaciones que se salen de nuestro control, pero que nada nos impida regocijarnos, alegrarnos en el gozo de nuestra salvación, que es ese Dios hecho hombre, ese Dios que deja todo lo suyo y viene aquí por ti y por mí. ¡Wow! No olvidemos el tremendo valor de la Navidad, iglesia. No olvidemos el tremendo y profundo significado de la Navidad. Y tomando el ejemplo de Ana y de Simón, quiero regresar una vez más al versículo de Lucas capítulo 2, versículo 37, donde se habla de Ana. Lucas 2, 37, si lo puedes poner, 36 y 37 creo que está ahí. Gracias. Dice el 37, después ella vivió como viuda hasta la edad de 80 años, de 84 años, perdón. Nunca salió del templo, sino que permaneció allí de día y de noche. Y aquí viene la parte que me importa. Adorando a Dios en ayuno y oración. Adorando a Dios. ¿Qué te parece si también en este tiempo de Navidad prepara, no sé, YouTube, o si eres bueno con la música, una música, búscate unas letritas de canción y provoca en tu casa adoración? ¿Qué te parece si tu mamá o papá puedes en esta noche, que ya hemos conversado mucho si es, si no es, pero definitivamente la fecha exacta no importa, sino el sentido que tú y yo le damos a la fecha. Y más invitamos a la presencia del Señor. Así que quiero animarte que en esa noche tú puedas prepara el espacio. Sí, preparamos la cena. Yo ayer me fui a comprar unas cosas y ya, ok. Pero ahora, iglesia, prepara el espacio con lo poco o lo mucho que tengamos. Pon tu celular, música de adoración, reúne a tus hijos alrededor. Y si tú eres el hijo, por favor, buena actitud. Hijo, hija, si tú eres el hijo, colabore. Colabore, por favor. Y tengamos un tiempo para adorar al Padre en Navidad. ¿Qué te parece? Y una vez más, quiero ir más allá. Típico de las mujeres, ¿no? Es que mi esposo es el sacerdote. Ok, si está el sacerdote dormido, usted despiértese y hágalo usted. Y bendiga a su esposo. Ámelo, anímelo, dele testimonio de amor. Y si el sacerdote está despierto, gloria a Dios, adore en familia. Así como esta Ana, esta anciana de 84 años, que como una vez más le digo, ella vivía metida en el templo. Usted no puede vivir metido en el templo. Aunque hay ducha, yo vendría y le diría, vaya a casa. Pero sí adorando al Señor, iglesia. Sí adorando al Señor. ¿Qué mayor excusa tenemos ahora como familia? Incluso no es que, ¿sabes qué, Marta? Esta temporada en mi casa va a ir mi cuñado que no es cristiano. Gloria a Dios, tenemos excusa, es el nacimiento de Jesús. Oye, cuñado, mira, preparé esto. Adoremos al Señor. Yo no sé por qué digo cuñado, pero si está el cuñado aquí, Dios te bendiga, cuñado. Y seguimos familia avanzando con esta palabra que yo en verdad creo que es una palabra de esperanza para nosotros. Es una palabra de actitud para nosotros. Es una palabra en donde ahora que vamos a estar en esta temporada de Navidad, que no sea una temporada de depresión, lo cual estar triste no tiene nada de malo. Pero que eso no se convierta en el centro, que eso no le robe el lugar de gloria y honra a Jesús, que es el centro de la adoración y de la Navidad. Quiero avanzar y como te digo, la verdad, no te quiero deprimir con estas tristes historias de Navidad, pero quiero que tú y yo nos hagamos conscientes de que esa fue la historia física, real de Jesús.
pero que aunque era difícil, aunque era inesperada, era el plan de Dios para traer salvación a nuestras vidas. Y durante este mes hemos hablado de que cuando los planes no son esperados, que cuando las cosas no son como pensábamos, que cuando las cosas no son como como lo teníamos planeado, igual es plan de Dios. Y hemos aprendido, si no hemos recordado, que a veces el plan de Dios no es el más fácil, pero iglesia, una vez más, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y a mí me encanta Job. Job 1:21 dice, desnudo vine del vientre de mi madre y así regresaré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Y después de hablarte de de Simeón y de Ana, quiero regresar a Lucas 2, 10, 12, en donde el ángel se acerca a los pastores, los tranquiliza y les dice, no tengan miedo. Y hoy te repito esa frase, que el ángel del Señor le dice a los pastores, no tengan miedo. No tengas miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Iglesia, podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios hará lo que dice que hará. Así que en esta temporada, iglesia, que tu fe no mengüe. Que tu gozo no disminuya. Es más, si tú vas a una reunión de Navidad, y me lo digo a mí primero, que tú seas el más alegre de la fiesta. Porque tú eres portador de la presencia de Dios, al igual que yo. Que si en esta temporada de Navidad se hacen fiestas y reuniones y a veces es difícil porque sabes que vas a compartir con un familiar con el cual no te llevas bien, que tú te humilles como Jesús se humilló para llevar salvación a ese hogar, para llevar paz. Quiero terminar tal vez con esta frase, iglesia. Que las situaciones, que las condiciones alrededor de ti en esta fiesta de Navidad no afecten tu conducta con los que no creen en el Señor. Y más con los que creen en el Señor. Que si las condiciones alrededor no son las más adecuadas, no afecten tu fe y el mensaje del cual tú y yo somos portadores. Porque tú y yo, iglesia, somos portadores de un mensaje de esperanza.